En aquel día, la frase que Carlos le dijo a Marta fue, sin duda, una de las más duras y sinceras que ella había escuchado en su vida. Hay momentos en los que, al mirar a alguien a los ojos, entiendes todo de golpe. Así fue ese instante. Su corazón se apretó y su respiración se volvió irregular, como si una invisible cuerda se anudara en su garganta. La frase no solo resonó en sus oídos, sino que vibró en lo más profundo de su alma. Marta supo entonces que nada en su vida volvería a ser igual. Marta llevaba un vestido rojo carmesí, ceñido al cuerpo, que destacaba su figura con elegancia y un toque de provocación sutil. Sus zapatos, unos tacones negros de charol, marcaban un ritmo seguro en el suelo de la pequeña casa en el casco antiguo de Toledo donde vivía. Un collar de plata con un medallón antiguo descansaba sobre su cuello, dando un aire de misterio que parecía invitar a descubrir más. Se habían separado hace 4 años, pero en realidad, ella solo se había alejado de su exmarido, Luis. A pesar de la ruptura, Marta seguía manteniendo contacto con el círculo cercano de Luis, quienes aún la apreciaban. Uno de ellos era Carlos, un viejo amigo de su ex, quien un día le envió un mensaje por una red social. Al principio, el mensaje era un cumplido inesperado que la dejó desconcertada. Apenas pudo reaccionar cuando Carlos se disculpó, alegando que había sido un error. Al fin y al cabo, soy un hombre soltero, estas cosas pasan, no le des importancia, bromeó él, y ambos rieron, cerrando el tema sin darle más vueltas, pero esa misma noche, el timbre de la puerta de Marta sonó inesperadamente. Al abrir, se encontró con Carlos, con una sonrisa cómplice que parecía haber estado esperando ese momento. Espero que no hayas venido por error también, dijo Marta, y ambos estallaron en una carcajada que iluminó la noche toledana. La casa, con sus paredes encaladas y vigas de madera, parecía acogerlos como testigo de un reencuentro lleno de promesas. Marta lo invitó a pasar y pronto se sentaron en el pequeño salón, donde la luz tenue de una lámpara de araña creaba sombras danzantes sobre los muebles antiguos. Empezaron a charlar, y poco a poco, el ambiente se fue llenando de una complicidad nueva y excitante. Carlos sacó unas aceitunas y una botella de vino tinto de la Mancha, y entre risas y anécdotas, la conversación derivó hacia aquel mensaje accidental. En realidad, he venido por ese mensaje, confesó Carlos con una sonrisa ladeada y ojos brillantes. Marta respondió con una risa suave, no es nada, a veces yo también envío mensajes a la persona equivocada, menos mal que no leíste mis errores de dedo. La broma alivió la tensión, pero un silencio repentino se apoderó del cuarto. Carlos se quedó callado, mirándola fijamente. No fue un error, dijo finalmente, con voz baja pero firme. No lo envié sin querer. Todo lo que dije, lo siento de verdad. Me gustas, Marta. Su mirada era intensa, cargada de una sinceridad que ninguna palabra podría igualar. Un calor extraño se extendió por el cuerpo de Marta, y el silencio que siguió fue pesado, casi tangible. No querían hablar, solo permanecer juntos, compartiendo ese espacio invisible que se había creado entre ellos. Los ojos de Carlos decían más que sus palabras, y en el pecho de Marta una mezcla de nerviosismo, curiosidad y extraña paz empezó a florecer, como una ola suave que mece la orilla. Cuando Marta estaba a punto de agradecer, Carlos le susurró, espera. De repente, el aire en la habitación cambió. Todo parecía ralentizarse, y sus corazones latían al unísono en una cadencia desconocida. La intensidad del momento la envolvió como una ola, silenciando sus pensamientos y dejando solo la sensación pura. Una inquietud creció dentro de Marta, ondulando lentamente, como el viento que acaricia la superficie del Tajo en una noche de verano. El tiempo pareció detenerse, y todo el peso de la espera se disipó de repente, como si las nubes que habían oscurecido el cielo clarearan para dejar entrar la luz. La unión del silencio y las emociones fue tan completa que las palabras sobran. Solo existían ellos, y ese instante efímero. Tras varios minutos, Marta recuperó la compostura y respiró profundamente, todavía sorprendida por la cercanía y la intensidad del encuentro. No había imaginado jamás una conexión así con Carlos. Los minutos habían pasado tan rápido que le costaba creerlo. En su interior, una mezcla de asombro, anhelo y una leve tranquilidad se entrelazaban, como si hubiera llegado a un puerto seguro tras un largo viaje. Volvieron a sentarse, y Marta encendió la televisión, pensando que tal vez Carlos se marcharía pronto. Pero él sugirió con una sonrisa, ¿y si compramos algo para picar? ¿Unos frutos secos, una copa más?
Marta se sorprendió de nuevo, pero aceptó, sintiendo que la noche apenas comenzaba. El ambiente cambió, más relajado y cercano. Carlos ya no era el viejo amigo de su ex, sino alguien nuevo, con quien podía compartir risas y silencios cómodos. La armonía entre ellos era tan perfecta que parecía que el tiempo hubiera decidido ser más lento esa noche. Cada gesto de Carlos despertaba en Marta sensaciones que llevaba tiempo sin sentir. Su mirada era como una caricia, y sus palabras, pequeñas olas que rompían suavemente en la orilla de su alma. Marta se sentía perdida en ese ritmo tranquilo y pausado, como si una puerta que llevaba años cerrada se abriera lentamente dejando entrar una luz cálida y seductora. Cada instante era un suspiro, cada mirada un secreto compartido bajo el brillo tenue de la lámpara. Cuando la noche avanzaba, Carlos sonrió suavemente y dijo, «Creo que es hora de que me vaya». Marta se quedó muda, sin saber qué responder. Todo había ocurrido con una naturalidad abrumadora, y en su pecho reinaba una calma extraña, como la que siente alguien que acaba de encontrar un refugio tras una tormenta. Esa noche, Marta se quedó dormida con esa sensación de sosiego y misterio, sin saber que aquel reencuentro era solo el principio de algo mucho más profundo y complicado. Sin embargo, al día siguiente, Carlos no volvió a llamarla ni respondió a sus mensajes. Marta se preguntó si todo había sido solo un arrebato pasajero, una chispa fugaz en la oscuridad, pero en el fondo, algo en ella sabía que aquella noche había cambiado todo para siempre. Y mientras miraba por la ventana de su casa hacia las calles empedradas de Toledo, una sombra cruzó fugazmente el reflejo del cristal, como un aviso silencioso de que la historia aún no había terminado. Al día siguiente, Marta despertó con una mezcla de inquietud y esperanza. La luz del sol se colaba tímidamente por las persianas de su habitación en el barrio de Santa Teresa, iluminando el desordenado rincón donde había dejado la copa de vino y las migas de aceitunas que quedaron de la noche anterior. Se puso su bata de seda color marfil, que rozaba delicadamente su piel y dejaba entrever la línea elegante de sus hombros, y caminó hasta la ventana con pasos suaves, casi como si temiera romper la magia de aquel despertar. Sin embargo, a lo largo de la mañana, Carlos no respondió a ninguno de sus mensajes. Marta se mordió el labio inferior, recordando cada palabra, cada mirada, cada silencio compartido la noche anterior. ¿Había sido todo un espejismo? ¿Un sueño demasiado bueno para ser cierto? Decidió no obsesionarse, aunque en el fondo un pequeño nudo de frustración comenzaba a formarse en su estómago. Para despejarse, se calzó sus cómodos mocasines de piel marrón, aquellos que tanto le gustaban porque no hacían ruido al andar, y salió a pasear por las callejuelas empedradas de Toledo. El aire fresco de la mañana despejaba sus pensamientos, y el murmullo lejano del río Tajo le recordaba que la vida seguía, con sus vueltas y sorpresas. Se detuvo frente a una pequeña cafetería, el Rincón de Carmen, donde el aroma del café recién hecho y las tostadas con tomate la hicieron sonreír. No todo en la vida es un mensaje sin respuesta, se dijo mientras pedía un café con leche y un croissant. Mientras disfrutaba de su desayuno, un hombre mayor con boina y bigote blanco se sentó a su lado y, con voz pausada y tono burlón, le dijo, ¿sabes que en Toledo dicen que los mensajes que no se contestan son como las aceitunas sin hueso? Uno no sabe si merecen la pena hasta que las pruebas. Marta soltó una risa ligera, agradecida por la distracción. De vuelta en casa, su móvil vibró inesperadamente. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla. Era una foto, un viejo reloj de sol, con la sombra marcando las 3 en punto, y un texto que decía, el tiempo no siempre cura, a veces solo revela. El remitente era un número desconocido. Marta sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién le enviaba ese mensaje? ¿Era una broma? ¿O acaso el misterio de aquella noche apenas comenzaba a desvelarse? Decidió guardar silencio y reflexionar. Algo en su interior le decía que debía estar atenta, porque aquella historia no había terminado. Mientras contemplaba el reloj antiguo en la fotografía, una pregunta se instaló en su mente: ¿qué secretos escondía realmente Carlos? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría ella en esa intriga que parecía ir más allá de un simple encuentro casual? En ese instante, un golpe sordo resonó en la puerta. Marta se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero al abrir, no encontró a nadie. Solo una pequeña caja de madera con un lazo rojo descansaba en el umbral. Sin remitente ni pistas. Con manos temblorosas, Marta recogió la caja y, justo antes de abrirla, una sombra fugaz cruzó la calle,
desapareciendo entre los pliegues del atardecer toledano. El misterio apenas comenzaba, y Marta sabía que tendría que enfrentarse a verdades ocultas que cambiarían su vida para siempre. La caja de madera tenía un aroma antiguo, a cedro y a secretos guardados durante décadas. Marta, con las uñas pintadas de un rojo intenso que combinaba con su vestido de seda color burdeos, ligero, con un escote discreto que insinuaba sin mostrar demasiado, la abrió con cuidado en el salón iluminado por la tenue luz de una lámpara de pie de estilo modernista. Dentro encontró una carta, escrita con una caligrafía elegante y pausada, y un pequeño colgante en forma de llave antigua, de plata envejecida. La carta decía: Marta, lo que viste y sentiste aquella noche no fue casualidad. La llave que te envío abre más que puertas físicas. Abre caminos que te llevarán a descubrir la verdad. Confía, pero ten cuidado. La firma era ilegible, un garabato que podría ser una inicial o simplemente un símbolo. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, mezcla de excitación y temor. ¿Quién le enviaba ese mensaje? ¿Era Carlos o alguien más? Se acercó al espejo del recibidor, donde su reflejo la devolvía la imagen de una mujer que parecía al borde de un abismo invisible, con ojos llenos de preguntas y labios ligeramente entreabiertos. Decidió entonces salir a caminar por el barrio de la Judería, donde las callejuelas estrechas y las fachadas de piedra parecían esconder mil historias. Con el colgante colgando de su cuello, bajo el delicado escote, Marta sintió que algo dentro de ella despertaba, una mezcla de poder y vulnerabilidad. Mientras caminaba, vio a un hombre de mediana edad, vestido con chaqueta de cuero y gafas oscuras, que la observaba desde una esquina. Al cruzarse, él le susurró: no todo es lo que parece, Marta. A veces, la llave abre puertas que deberían permanecer cerradas. Marta quiso responder, pero el hombre desapareció entre la multitud como un fantasma. Esa noche, en su apartamento, Marta puso la llave sobre la mesa de madera antigua que había heredado de su abuela, mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Se sentó en su butaca favorita, tapizada en terciopelo verde oscuro, y encendió un cigarro electrónico, que lanzó un suave vapor bajo la luz tenue. Su mente navegaba entre lo que había vivido, lo que intuía y lo que temía descubrir. ¿Sería Carlos parte de un juego más grande? ¿O solo un hombre atrapado en sus propios secretos? Las preguntas la rondaban como una melodía inquietante, y la llave, brillante y fría en sus dedos, parecía un símbolo de un destino que estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras la noche avanzaba, un ruido seco vino de la calle. Marta se asomó por la ventana y vio un sobre pegado al cristal, con su nombre escrito con tinta roja. Al abrirlo, encontró una foto antigua en blanco y negro, una mujer que se parecía mucho a ella, con un vestido de encaje y un abanico en la mano, posando frente a una antigua casa de campo en Cuenca. Debajo, una frase: el pasado siempre vuelve, Marta. Y esta vez, no viene sola. Con el corazón acelerado, supo que la historia apenas comenzaba a desvelarse. Al día siguiente, Marta decidió visitar la casa que aparecía en la fotografía. Se encontraba en un pequeño pueblo de Cuenca llamado Valdecabras, conocido por sus casas de piedra y sus calles empedradas que parecían detenidas en el tiempo. Vestía una blusa blanca de seda que acariciaba suavemente su piel, combinada con una falda lápiz negra que destacaba sus curvas con discreción. Sus zapatos, unos salones de tacón medio en color burdeos, hacían eco en la quietud del pueblo mientras caminaba hacia la dirección que había anotado en el reverso de la foto. Al llegar, la casa era una construcción antigua, con vigas de madera y una puerta de hierro forjado que crujía al abrirse. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero avanzó decidida. Dentro, el aire tenía un aroma a madera envejecida y flores secas, y la luz que entraba por las ventanas dibujaba sombras caprichosas sobre las paredes cubiertas de cuadros antiguos. Mientras exploraba, encontró un viejo baúl cerrado con una cerradura que parecía perfecta para la llave de plata que llevaba colgada al cuello. Con manos temblorosas, insertó la llave y la giró lentamente. El clic resonó en la habitación como una promesa. Al abrirlo, descubrió cartas amarillentas, fotografías y un diario con tapas de cuero. Al hojear el diario, las palabras cobraron vida, narraban la historia de una mujer llamada Isabel, quien había vivido en aquella casa hacía casi un siglo. Isabel, vestida en las fotos con elegancia y un toque de misterio, parecía haber sido una mujer adelantada a su tiempo, con secretos que podrían cambiar la historia de la familia de Marta. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Un hombre mayor, con gafas y barba canosa,
apareció en el umbral. No esperaba visitas, dijo con voz grave. ¿Ha encontrado lo que buscaba, señorita? Marta, sorprendida, guardó rápidamente el diario y las cartas. Solo buscaba respuestas, respondió con firmeza. El hombre se presentó como don Emilio, el último cuidador de la casa, y le advirtió que algunas verdades pueden ser peligrosas. Isabel no solo dejó secretos, sino también enemigos. No todo el mundo quiere que se sepa la verdad. Marta sintió que el peso de la historia se posaba sobre sus hombros, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de que pudiera preguntar más, don Emilio se despidió con una mirada intensa y desapareció entre las sombras de la casa. Marta salió al fresco aire del atardecer, con el diario apretado contra su pecho y la llave colgando como un talismán. La aventura apenas comenzaba, y en el horizonte, el sol se ocultaba entre las montañas, dejando tras de sí un misterio que la llamaba a descubrirlo. Aquella noche, Marta regresó a Toledo envuelta en un silencio pesado, con el diario de Isabel entre sus manos y la llave colgando sobre su pecho como un amuleto. Se desvistió lentamente, dejando caer la blusa de seda y la falda lápiz al suelo con un suspiro. Se quedó en ropa interior negra de encaje, que abrazaba sus curvas con delicadeza, mientras encendía una vela que proyectaba sombras danzantes en las paredes de su dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, hojeando con cuidado las páginas del diario. Cada palabra parecía susurrarle secretos olvidados, historias de pasiones ocultas, traiciones y promesas rotas. La historia de Isabel era mucho más que un relato familiar, era una trama enredada en intrigas que parecían reflejarse misteriosamente en la vida de Marta. De repente, el móvil vibró con un mensaje inesperado. Era una foto de Carlos, con una expresión seria y una frase que heló la sangre de Marta: no confíes en todo lo que lees. A veces, la verdad es solo la sombra de una mentira. Marta sintió como un torbellino de emociones la envolvía. ¿Quién era realmente Carlos? ¿Qué secretos ocultaba detrás de su sonrisa? Apagó la vela y se recostó, pensando que lo que había empezado como un simple encuentro casual estaba a punto de convertirse en un juego peligroso del que no sabía si podría salir indemne. Mientras la noche avanzaba, una figura oscura se acercó a su ventana, observando en silencio la luz apagarse. El misterio apenas comenzaba, y Marta sabía que, para desentrañarlo, tendría que enfrentarse a sombras mucho más profundas de lo que jamás imaginó. Los días siguientes transcurrieron entre sombras y susurros. Marta se convirtió en una mujer vigilante, con los ojos siempre alerta y el corazón latiendo con fuerza contenida. Su vestuario reflejaba esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, blusas ajustadas de tonos oscuros que acentuaban sus hombros, pantalones entallados y tacones que resonaban con decisión en las calles adoquinadas de Toledo. Siempre llevaba el colgante de la llave, como un recordatorio de que la verdad estaba cerca, aunque oculta tras un velo de secretos. Una tarde, mientras paseaba por la plaza de Zocodover, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era grave y pausada. Marta, lo que buscas en el diario no es solo historia. Es una llave que abre puertas peligrosas. Ten cuidado con Carlos y con quienes confías. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Marta apretó el móvil contra su oído, sintiendo como la adrenalina inundaba su cuerpo. Decidió entonces ir a la casa de Carlos, buscando respuestas. Se vistió con un vestido negro ceñido, escote sutil y una chaqueta de cuero que le daba un aire de femme fatale. Sus labios, pintados de un rojo oscuro, brillaban bajo la luz tenue mientras cruzaba las calles con paso firme. Al llegar al apartamento de Carlos, la puerta estaba entreabierta. Entró sin llamar y encontró el lugar desordenado, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. En la mesa del salón, un sobre con su nombre esperaba. Dentro, una foto de Marta y Carlos juntos, tomada sin que ella lo supiera, y una nota: no todos los juegos terminan bien. ¿Estás lista para la verdad? Un ruido en la habitación contigua la hizo girar rápidamente, pero solo encontró una ventana abierta por donde el viento movía las cortinas. Marta comprendió entonces que estaba atrapada en una red mucho más grande de lo que imaginaba, y que el próximo movimiento podía ser el más peligroso de todos. Mientras la noche caía sobre Toledo, Marta sintió que la llave que llevaba al cuello no solo abría puertas antiguas, sino también las de un destino incierto y lleno de sombras. Y en la oscuridad, una figura vigilaba, esperando el momento preciso para actuar. La noche había caído sobre Toledo como un manto oscuro y silencioso. Marta,
con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, decidió no quedarse paralizada por el miedo. Se puso un abrigo largo color burdeos que rozaba sus tobillos, y sus tacones resonaron con determinación sobre los adoquines mientras salía del apartamento de Carlos. La llave colgaba de su cuello, brillando tenuemente bajo la luz de las farolas. Caminó hacia el puente de San Martín, donde el río Tajo reflejaba las luces de la ciudad y el murmullo del agua parecía susurrar antiguos secretos. Allí, esperaba encontrar pistas o respuestas que le ayudaran a entender quién estaba detrás de todo aquello. De repente, su móvil vibró con un nuevo mensaje. ¿Crees que la verdad es un tesoro? A veces es una trampa. Marta apretó el dispositivo con fuerza y, al levantar la vista, vio a un hombre vestido con gabardina negra y sombrero, apoyado en una farola, observándola fijamente. Su figura se recortaba contra la noche, y sus ojos brillaban con un fuego inquietante. Sin pronunciar palabra, comenzó a caminar hacia ella, cada paso resonando como un eco en la quietud del puente. Ella sintió una mezcla de temor y curiosidad, pero decidió enfrentar lo que viniera. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz firme, mientras ajustaba la cadena de la llave que colgaba de su cuello. El hombre sonrió con un aire enigmático y respondió: soy alguien que conoce los secretos que buscas, pero también los peligros que conllevan. Marta, no todo en esta historia es lo que parece. La verdad que buscas podría cambiarlo todo, incluso lo que crees saber de ti misma. Antes de que pudiera decir más, un ruido a lo lejos rompió la tensión. El hombre hizo un gesto rápido y desapareció entre las sombras. Marta quedó sola, con el viento frío acariciando su rostro y la sensación de que estaba a punto de adentrarse en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras observaba el río oscuro, comprendió que la llave que llevaba al cuello no solo abría puertas antiguas, sino también misterios que podrían poner en jaque su propia existencia. Y en algún lugar, alguien más estaba moviendo las piezas, esperando el momento exacto para revelar su verdadera intención. Al día siguiente, Marta se despertó con la sensación de que todo había cambiado. La luz grisácea de la mañana entraba por las ventanas de su apartamento en el barrio de Santa Teresa, iluminando su figura mientras se vestía con una blusa de encaje negra que dejaba entrever la piel de sus hombros y una falda midi de cuero ajustada que acentuaba sus caderas con elegancia. Sus tacones color vino tinto golpeaban el suelo con un ritmo decidido. Mientras se preparaba para enfrentarse a un día que prometía ser crucial, decidió visitar una antigua biblioteca en el centro de Toledo, un lugar polvoriento y lleno de libros olvidados donde esperaba encontrar información sobre Isabel y su misteriosa historia. Al llegar, el aroma a papel viejo y madera la envolvió, y se perdió entre los estantes buscando pistas. Allí, un anciano bibliotecario de ojos vivaces y sonrisa cómplice la observaba desde su escritorio, como si supiera más de lo que decía. Marta encontró un diario manuscrito que parecía pertenecer a Isabel, lleno de anotaciones en los márgenes y símbolos extraños. Mientras leía, descubrió que Isabel había estado involucrada en una sociedad secreta que protegía secretos familiares muy antiguos. La llave que Marta llevaba, entonces, no era solo para abrir puertas físicas, sino para acceder a conocimientos ocultos y peligrosos. Cuando salió de la biblioteca, un grupo de turistas pasó a su lado, y una mujer mayor, con un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, le susurró al oído: cuidado con lo que buscas, querida. En Toledo, las sombras guardan más de lo que muestran. Marta la miró con sorpresa, pero la mujer ya se había perdido entre la multitud. De regreso en su apartamento, un paquete esperaba sobre la mesa. Dentro, un vestido de seda azul noche, sensual pero elegante, con un escote que insinuaba sin revelar, y una nota: prepárate, la verdad se acerca. Marta se lo probó frente al espejo, sintiendo como aquel vestido despertaba en ella una confianza nueva, lista para enfrentar los enigmas que la rodeaban. Mientras la noche caía, Marta recibió una última llamada. Una voz conocida, suave pero firme, le dijo: no estás sola en esto. Pero el tiempo se acaba. Y entonces, la línea se cortó, dejando en el aire una amenaza velada y un desafío imposible de ignorar. La noche se desplegó sobre Toledo como un manto de terciopelo azul oscuro, salpicado por las luces titilantes de farolas antiguas y estrellas lejanas. Marta se preparó para salir, deslizando sus manos por el vestido de seda azul noche que abrazaba su figura con una elegancia sensual y discreta. El escote pronunciado dejaba entrever la curva suave de sus clavículas, mientras sus tacones negros con detalles plateados la elevaban con gracia. Un delicado collar de plata descansaba en su cuello, reflejando la tenue luz de la lámpara,
y sus labios, pintados de un rojo profundo, acentuaban la mezcla perfecta entre misterio y confianza. Salió de su apartamento en Santa Teresa, sintiendo el aire fresco acariciar su piel, y caminó con paso decidido hacia una antigua taberna en el barrio de San Martín, un lugar que Carlos le había mencionado en una de sus pocas llamadas recientes. La taberna estaba envuelta en penumbras, con mesas de madera gastada y paredes adornadas con fotografías en blanco y negro de épocas pasadas. El aroma a vino tinto y a madera quemada llenaba el ambiente, mezclándose con murmullos y risas apagadas. En un rincón, bajo la tenue luz de una lámpara colgante, Carlos le esperaba. Vestía una camisa blanca arremangada y unos pantalones oscuros, con una expresión seria que contrastaba con la calidez que ella recordaba. Cuando sus miradas se cruzaron, un silencio cargado de significado se apoderó del lugar. «¿Has venido?», dijo él, con voz baja pero firme. «Tenía que hacerlo», respondió Marta, acercándose con un leve movimiento de cadera que no pasó desapercibido. Carlos sacó un sobre envejecido del bolsillo y se lo entregó. «Esto explica todo. Pero también te pone en peligro». Marta abrió el sobre y encontró documentos antiguos, fotografías y una carta que relataba la conexión entre Isabel, una sociedad secreta y un tesoro oculto en las entrañas de Toledo. La revelación era impactante. Su familia estaba implicada en un misterio que trascendía generaciones. De pronto, la puerta se abrió de golpe y un hombre alto, vestido con un abrigo negro y una bufanda gris, entró con paso decidido. Su mirada se clavó en Marta y Carlos. «Esto se acaba aquí», dijo con voz amenazante. La tensión en la taberna se cortó como un cuchillo. Marta sintió como su corazón latía con fuerza, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después. El destino, con sus vueltas imprevisibles, la había llevado hasta el borde de un abismo, y solo tenía dos opciones: caer o luchar. Mientras la música de fondo se desvanecía y las miradas se cruzaban en un duelo silencioso, Marta comprendió que la llave que llevaba colgada no solo abría puertas antiguas, sino también la puerta a un juego peligroso del que no podría escapar fácilmente, y en ese instante, un disparo resonó en la noche, helando la sangre de todos los presentes. El estruendo del disparo retumbó en la taberna, haciendo que las copas tintinearan y las conversaciones se quebraran en un instante. Marta sintió como el tiempo se detenía, cada latido de su corazón resonando con eco en sus oídos. Instintivamente, se agachó junto a Carlos, que la protegió con el cuerpo mientras buscaba con la mirada al agresor. El hombre de abrigo negro, con el rostro oculto parcialmente por la bufanda, se movía con rapidez hacia la salida, pero un grupo de clientes reaccionó con valentía, bloqueándole el paso. La tensión se transformó en un caos controlado: gritos, empujones y el sonido metálico de sillas arrastradas. Marta, aún con el vestido de seda azul que rozaba sus piernas, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía actuar, que la respuesta a todo aquel misterio estaba mucho más cerca de lo que esperaba, pero también que el peligro era real y presente. Carlos susurró junto a ella: «No podemos quedarnos aquí. Ven conmigo». Sin dudarlo, se levantó y juntos atravesaron una puerta trasera que daba a un callejón estrecho y oscuro. La brisa nocturna les golpeó el rostro, y las sombras de las paredes parecían alargarse como dedos que intentaban atraparlos. Mientras corrían entre las piedras húmedas, Marta recordó la llave colgando de su cuello, un frío recordatorio de que aquel objeto era la clave de todo. Pero, ¿qué habría exactamente? ¿Y quién estaba dispuesto a matar para que el secreto permaneciera oculto? Al llegar a un cruce, Carlos se detuvo y le miró con intensidad. «Hay alguien más detrás de esto, Marta. No solo la sociedad secreta ni Isabel. Hay fuerzas que no entiendes aún». Ella asintió, sintiendo el peso de la verdad que se cernía sobre ellos como una tormenta. Y justo cuando pensaban en dónde refugiarse, una figura emergió de las sombras, bloqueando su camino. Una voz firme y fría rompió el silencio. «¿Creíais que sería tan fácil escapar? El juego apenas comenzaba». Y Marta supo que aquella noche sería solo el prólogo de una verdad mucho más oscura y peligrosa.